Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios. La base principal o la idea que estamos ya llevando a cabo y queremos compartir con ustedes a lo largo de estos jueves que Dios nos permita reunirnos. El tema general en el que vamos a estar pues asentando los mensajes es fundamentos cristianos. Ese es el punto central que vamos a estar tratando, el punto general. Y pues nos vamos a llevar un buen tiempo igual. Así es que pues todavía me van a tener un rato aquí. Eh, y ahorita vamos a tener una introducción. Son una serie de 11 predicaciones, 11 pues estudios que sin lugar a duda pues es la introducción porque nos ayuda a nosotros a entender estos principios básicos para llegar a esos fundamentos que nosotros como creyentes tenemos. Hay que recordar que ya estamos creciendo, ¿sí? Esa es la parte en donde vamos y continuamos. Ya estamos teniendo la idea de crecer. Necesitamos ahora fundamentar para que podamos solidificar todas y cada una de las partes que nosotros en el día a día hacemos. Por eso, pues estamos viendo ahorita principios básicos para la vida cristiana. Esta es una introducción y precisamente pues el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ahí en la segunda carta, él le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esta es una exhortación muy interesante para cada uno de nosotros y es el gran consejo que el apóstol Pablo le da pues a su hijo en la fe. Y el consejo que quiere dejar o sembrar es precisamente que haga todo lo posible, todo lo que está a su alcance para poder agradar a su Señor. Entonces, esta serie nos va a ayudar a nosotros precisamente pues a presentarnos delante de Dios así, aprobados, con un fundamento sólido en la palabra, no en lo que nosotros creemos, pensamos, queremos, sino en la palabra. Entonces, pues ya no vamos a tener repasos como teníamos la serie pasada. Ahora va a ser un poquito diferente, ¿sí? Para el día de mañana tal vez van a haber exámenes, ¿sí? Cada que veamos una serie, en este caso ahorita vamos a ver esta predicación y ya tal vez para el día de mañana o el sábado, yo le voy a mandar un link al hermano para que les haga llegar el examen. Son 10 preguntitas fáciles, sencillas, a veces opción múltiple, sencillo, no tiene mucha ciencia. Entonces, va a ser un examen en su celular, pues ustedes lo hacen y pues ahí es donde ustedes van a ir viendo qué tanto están aprendiendo. Voy a ver, dependiendo de cómo estén ustedes evolucionando en los exámenes, o los hago más complicados o los hago más sencillos, pero yo sé que ustedes saben, yo sé que ustedes apuntan y repasan lo que escriben, y es parte importante el que ustedes vayan leyendo y repasando pues lo que se va hablando y compartiendo con ustedes para que realmente ustedes vean y aprueben lo que está en la palabra y ustedes sigan creciendo. Entonces, pues los exámenes van a ser de diferente manera. No vamos a tener un día donde hay un repaso, sino que pues van a ser pequeños exámenes que les voy a hacer llegar a través del hermano John. Pues él les va a pasar el link y ya el examen pues se les va a presentar en su celular y ya ustedes contestan, ¿sí? Más sencillo, más fácil.
Así es que pues ya no está la presión de que este hermano cambie enfrente de ustedes y presionándolos y no, más. Así es que bueno, pues va a ser un poco más fácil. Así es que pues esta parte de principios básicos para la vida cristiana, el apóstol se toma un tiempo para ayudarnos a nosotros, para que todo lo que podamos hacer en esta vida, de alguna manera, pues sabemos que todo lo que hacemos es para buscar, para encontrar nuestro galardón en los cielos. Pero debemos esforzarnos. El apóstol exhorta a usar a su favor la escritura, porque sabemos que ella es la que nos va a llevar al triunfo. Sabemos que la escritura es la mente de Dios, es su corazón abierto. Entonces, no hay pierde, no tenemos cómo perdernos si seguimos la escritura. Estaremos, si lo acatamos, estamos agradando a su corazón. Por eso mismo, pues estamos centrándonos. Y en esta ocasión, para esta introducción, vamos a estar basándonos en Proverbios 3. Las 11 predicaciones van a estar basadas en Proverbios 3. Esta parte de la escritura pues la vamos a ir dividiendo y nos va a ir ayudando, nos va a ir mostrando grandes promesas de parte de Dios como principios para nuestra vida. Este es un excelente capítulo para estudiar si en nuestro corazón pues existe ese indicio de hacer las cosas bien delante de Dios, de hacer su voluntad, de esforzarnos por hacer la obra a la que nosotros como hijos, como creyentes, pues hemos sido llamados. Así es que podemos ir implementando todo lo que este hombre, pues uno ya sabe, tiene garantía de que si podemos leer este capítulo, sabemos que va a traer sabiduría a nuestra vida. Este hombre que pidió sabiduría a Dios y que se condujo de alguna manera delante de Dios correctamente, bueno, al final pues falló, pero sabemos que es un hombre que buscó el hacer la voluntad de Dios, y todo lo que él mencione como consejos y sobre todo todos los proverbios pues nos traen a nosotros sabiduría para ponerla en práctica en nuestra vida como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como hijos del gran Rey. Una de las cosas que, pensando precisamente en esto, en algún momento hace tiempo visité a un tío, quien económicamente hablando estaba muy bien posicionado. Tenía camiones, camionetas, tenía lo que se conoce en el norte como pues tractores, de tal manera que son vehículos que ayudan para sembrar la tierra. Tenía tierras, sembraba pues de todo. Sembraba uva, maíz, frijol, chile, manzana. Y a él se le ocurrió comprar un carro, un muy bonito carro. Me acuerdo en aquel entonces tenía una estampa muy, muy bonita. Y él lo metió a uno de las bodegas que tenía. Y cuando nosotros, como pues curiosos, queríamos ver qué carro había comprado, cuando nosotros nos acercamos vimos que tenía una lona, lo cubría. Esta lona pues ya tenía polvo. Y entonces empezamos a checar el carro, la vestimenta que tenía, el tablero muy bonito, y hasta pues mi primo me dice, oh, ¿quieres prenderlo? Vamos a prenderlo. Entonces lo prendimos, él iluminó el tablero, y una de las cosas que nos llamó la atención
es que al checar el kilometraje, el único kilometraje que tenía era el que había usado para traer el carro desde la ciudad hasta el pueblo donde él radicaba. Y el carro ya tenía meses ahí en la bodega. Ese carro no había salido para ningún lado. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué lo compró? ¿Para qué lo compró? ¿Por qué hizo un gasto tan grande por un carro que no movía? Un carro que solamente tenía ahí guardado. Esto me hizo pensar en que muchas de las veces cada uno de nosotros como cristianos nos sucede exactamente lo mismo. Pensando en la salvación como ese gran carro, que nosotros tenemos una gran salvación, porque se tuvo que pagar un gran precio por esa salvación. Y nosotros teniendo esa salvación, muchas de las veces no hacemos nada. La salvación la tenemos ahí guardadita, cubierta para que no se ensucie. Tenemos grandes promesas y a veces parece que no las queremos. Tenemos un gran tesoro en nuestra Biblia y a veces con nuestra pasividad al no escudriñar las Escrituras, dejamos pasar todas las bendiciones de Dios. Por eso Santiago decía ahí en Proverbios capítulo 1, verso 22, él decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por lo regular como cristianos tenemos el deseo de cambiar nuestra vida. Queremos ser mejores hijos de Dios, pero lamentablemente nos hacemos pasivos. No hacemos nada por mejorar la situación. Tenemos nuestra Biblia para poder estudiar. Y yo le pregunto, ¿la toma para leer? No me conteste, contéstele a Dios. A veces pensamos que con el hecho de asistir los domingos y en ese tiempo, en ese lapso que tenemos para estar aquí, es suficiente. Porque leemos, cantamos, escuchamos, ofrendamos y listo. Cumplí con mi Señor. Cuando sienta eso, cuando llegue a ese punto, déjeme decirle que ya perdió el rumbo. Ya perdió la visión, el compromiso con Dios. Cuando para usted nada más sea el domingo, el día del Señor, única y exclusivamente, y los demás días, déjeme decirle que ya le está dando la espalda a Dios. Porque ya no ponemos en práctica lo que aprendemos. Por eso mismo el escritor, el proverbista, nos insta para poder cambiar, para poder llevar a la práctica el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Porque cada uno de nosotros somos y formamos parte de un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados para tomar acción en un organismo que honra y glorifica a Dios. Por eso necesitamos entender, y vamos a ver precisamente el primer episodio que debemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Y es la constancia. La constancia en el deber. Porque puse comunión. La constancia en el deber para encontrar la felicidad. Ese es el primer principio, constancia en el deber para encontrar la felicidad.
Por eso el escritor, en estos 4 versos que teníamos, o que ya leímos ahí en Proverbios 3, por eso insta: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, dice, guarda mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Por eso nosotros podemos ver esto, una comunión con Dios. Eso produce grandes bendiciones. Una vida que nosotros podamos tener de comunión con Dios es lo que nos va a traer grandes bendiciones. Y es interesante cómo el escritor usa diferentes palabras en donde nos exhorta precisamente a la constancia. Fíjese bien las palabras que usa. No olvides, nos dice guarda, nunca se aparten, átalas, escríbelas, ¿sí? ¿Se fija cómo nos exhorta? Esto no es algo pasivo. Ahí es donde nos insta a nosotros a la constancia. Pero esto depende de cada uno de nosotros. No nos está diciendo Dios va a venir y las va a escribir como el decálogo. No, sino que tú, al tenerlas ya ahí, las lees, las llevas a tu mente, las bajas a tu corazón y sale por obra. Pero es parte importante y fundamental porque nosotros somos responsables de ello. Porque si hay tanta insistencia en algo, es porque detrás de todo tiene una recompensa. Así es nuestro Dios. Es lo mismo que hacen los padres. Cuando les dan recomendaciones a sus hijos como cuídate, pórtate bien, no hagas esto, esto está mal. Los padres sabemos que por la insistencia podrá llegar al corazón de nuestros hijos. Por eso el escritor a los Proverbios sabe que si insiste lo suficiente, entonces el receptor podrá atesorar sus palabras en su mente. Y entendiendo que Dios está hablándonos como buen padre. Cuando uno ve que la insistencia o la constancia, uno puede empezar a pensar qué necesidad tenía Dios para estarnos insistiendo. ¿Qué necesidad tenía Dios para dejarnos a nosotros escritas sus recomendaciones? ¿Dios tenía necesidad? No. Dios no tiene ninguna necesidad. Pero dentro de su grande amor, Él quiso dejárnoslo. Así es que podemos ver cómo el rey Salomón pone 2 recomendaciones. Una de las recomendaciones que nosotros podemos ver, y claro, su respectiva bendición, su respectiva recompensa, nosotros podemos ver cómo el escritor, pues de alguna manera no le importa escribir qué sucede si no lo hacemos. Porque lógicamente, pues todos sabemos que si hay una advertencia, hay una encomienda, hay un mandato y se hace, hay una bendición. Si no se hace, pues ya sabemos, hay un castigo. Por eso la recomendación que hace el escritor, y nosotros lo vemos ahí en el verso 1, él dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esa es la primera recomendación que nos hace. En el mismo verso, en el mismo contexto, nos está hablando en el verso 3, nunca dice, se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Las recomendaciones están ahí. Y como todo, como nuestro buen Dios, entonces pues sí, están las bendiciones. Dice el escritor,
en el verso 2. Si nosotros llegamos a hacer, si nosotros podemos realizar estas recomendaciones, el verso 1, el verso 3, pues entonces vienen las bendiciones. Y dice entonces, largura de días habrá, años de vida y paz te aumentarán. Es un hombre que vivió esto, no nada más lo está diciendo por decir o por lógica o tal vez o a lo mejor, quién sabe, no, es un hombre que vivió en paz, que él nunca supo lo que fue una guerra como su padre David, que tuvo que luchar para conservar su reino. Fue un hombre que la gente visitaba, pero no para hacer guerra, sino para escuchar sus palabras. Era un hombre que sabía lo que era paz. Y por eso dice, no solamente largura de días, sino también dice, hallarás gracia y buena opinión. Importante, ante los ojos de Dios. Y como nosotros somos la luz del mundo, proyectando o reflejando la luz de nuestro Dios, pues también vamos a tener buena opinión ante los hombres. Por eso el escritor, él nos dice, no te olvides de mi ley y guarda mis mandamientos. Son las primeras recomendaciones que podemos ver. Si Dios ha dado leyes, estatutos, mandamientos, es porque Él sabe que necesitamos dirección, que necesitamos una guía para vivir la vida, que necesitamos un timón para navegar por este mar llamado vida. Necesitamos algo que nos dirija, una brújula que nos lleve por buena dirección, que evite que nosotros nos perdamos. Y ese es nuestro Dios. Si Él ha dado sus leyes, es porque quiere que vivamos bien, quiere que vivamos en paz. Por eso su promesa fue precisamente eso. Él dice largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Para el judío era importante no solo el poder tener hijos, sino poder ver a sus nietos. Y era una bendición poder tal vez ver hasta sus bisnietos. Eso les decía a cada judío que Dios había prosperado su camino. Ellos se sentían orgullosos al ver sus nietos, bisnietos. ¿Por qué? Porque tenían eso en su mente y su corazón, que habían estado haciendo lo correcto delante de Dios. Los animaba, porque tenían esas promesas de parte de Dios. Por eso el salmista escribe algo precisamente mostrándonos el pensamiento que había en los judíos en cuanto al pensar en Dios, en cuanto a esa largura de días y años de vida. Y decía el salmista ahí en el Salmo 128, versos del 1 al 6, decía el salmista, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y entonces les decía en el verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Era un orgullo sentir que podías
De alguna manera, tal vez Dios no te decía, muy bien, estás haciendo bien las cosas, pero al ver la tranquilidad, la paz que con la cual podías vivir, al ver a tus nietos, sentían ese orgullo. El poder disfrutar la corona de su vejez. Como decimos, ¿no? La cerecita del pastel. Para cerrar con broche de oro una vida. Por eso el escritor a los Proverbios decía ahí en Proverbios capítulo 17, verso 6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los padres son sus hijos. Podemos ver cómo es Dios, cómo Él premia la fidelidad de las personas. Salud. Por eso tenemos ese pequeño ejemplo cuando los judíos leían y entonces podían leer precisamente lo que estaba escrito. Y decían ahí en Job capítulo 42, verso 16, después de todo lo que pasó Job, y siendo un hombre fiel a Dios, aun cuando le cayó enfermedad y no podía levantarse y se tenía que rascar con ceniza y estar ahí en el suelo, y murieron todos sus hijos, todo perdido, absolutamente todo. Después de esto, dice, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque fue un hombre fiel. Si podemos ser obedientes a sus mandamientos, Dios recompensa, Dios premia, Dios bendice. Pero la condición es ser obedientes a sus mandamientos y no olvidarlos. A veces como seres humanos, a veces tendemos, nos gana el no ser obedientes. Cuando nosotros actuamos de esa manera, de esa forma desobediente, le estamos diciendo a Dios que no nos interesa, que no queremos sus bendiciones. El no aplicar su palabra a nuestra vida, le decimos a Dios que no lo queremos, ni a Él ni a sus bendiciones. Y parece extremo, pero lamentablemente así es como le decimos a Dios. Por eso Él nos exhorta a obedecer, a acatar sus mandamientos, a poner atención. La segunda recomendación que nos hace el escritor en el verso 3 de ahí de Proverbios, capítulo 4. Ahí está. Por eso Él dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y fíjese bien, aquí nosotros podemos ver y sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y lo ha sido desde el principio, desde el inicio. Desde el momento en que nosotros conocemos la historia, que la primera pareja desobedeció. Sin lugar a dudas, Dios pudo eliminar a Adán y a Eva. Crear otra pareja que sí le obedeciera. Pero Dios en su grande misericordia le dio la oportunidad para que ellos pudieran reivindicarse. Y a lo largo de la escritura nosotros podemos ver cómo Dios se muestra con su gran misericordia, cómo se manifiesta. Es tan maravilloso lo que nosotros podemos ver, porque Dios primero nos puede mostrar que su misericordia es eterna.
Y eso es lo que nos inspira a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 103, verso 17, dice, la misericordia de Jehová, fíjese bien, dice, o sea, ha estado presente desde la eternidad y seguirá hasta la eternidad. ¿Cuántos años? Pues nada más échele. El número más grande que usted se le pueda imaginar. Y sumando todos y cada uno de los números, apenas llegaríamos a rozar la eternidad. Pero ojo, fíjese bien lo que dice el salmista. Sí, ahí está la misericordia. Ha sido, es y será. Ahí estará. Pero fíjese bien lo que dice, sobre los que le temen. Y su misericordia estará sobre los... ¿Sí? Entonces no es nada más decir, bueno, Dios es misericordioso. Ah, bueno, entonces vamos a pecar. Que el salmista dice, no, es sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia no tiene límites. Su misericordia es sin límite. El salmista decía, ahí en el Salmos, capítulo 108, verso 4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y a veces Deniak me ha preguntado, ¿hasta dónde está el cielo, papá? ¿Dónde vive Dios? ¿Hasta el tercer cielo? Yo, pues sí, hasta el tercer cielo. ¿Pero dónde está? Pues nada más imagínate todo este vasto universo y todavía está más allá. Así de grande es la misericordia de Dios, sin límite. Su misericordia nos ha permitido tener vida. Su misericordia nos ha dado la vida. Por eso decía el escritor, el profeta Jeremías, decía ahí en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Se fija? Porque nunca decayeron sus misericordias. Eso es Dios. Pero son promesas que Él hace para que a nosotros nos inspire. Pero depende de nosotros que esa misericordia nos llegue a nuestra vida. Por eso la misericordia de nuestro Dios estimula al arrepentimiento, nos lleva, nos inspira, nos hace entender que no somos dignos, pero en su gran misericordia Él nos lo da. Decía el profeta Joel, capítulo 2, verso 13. Joel capítulo 2, verso 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así es nuestro Dios. Y son promesas que Él tiene, mostrándonos quién es Él. De tal manera que podamos nosotros acrecentar nuestra relación con Él. De tal manera que nosotros podamos ver que esta vida de comunión con Él siempre va a producir grandes bendiciones a nuestra vida. Pero debe de haber esa constancia en el deber.
Está Joel. Ahí está, 12:13. 2:13. Así es que nosotros podemos ver, sí, lo maravilloso que es nuestro Dios, lo misericordioso que Él puede ser, pero por eso nuestro primer principio es constancia en el deber, para que podamos encontrar la felicidad. Su misericordia nos lo ha proyectado en todos los sentidos. No solamente nos ayuda o estimula al arrepentimiento, sino que también nos lleva y nos ayuda a entender que somos pecadores y nos lleva hasta ese punto para que Él nos perdone. Decía el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18. Miqueas capítulo 7, verso 18. Decía el profeta, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo, dice, para siempre su enojo. ¿Por qué? Dice, porque se deleita en misericordia. Por eso su misericordia es tan grande que nos lleva al arrepentimiento, nos acerca al perdón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar, porque su misericordia hace posible la salvación. Por eso decía el apóstol Pablo y le decía a Tito, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios es misericordioso, la Escritura lo muestra. Y como hijos, también nosotros somos exhortados precisamente a imitar. El escritor dice ahí en Lucas capítulo 6, verso 36. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos la base. Y usted puede leer todos estos pasajes y ver que sí, Dios es misericordioso. Bueno, pues de esa manera, porque yo tengo esa comunión con mi Dios, entonces voy a poder ser misericordioso como Él. Somos instados precisamente para ser misericordiosos y alcanzar misericordia. También nosotros debemos seguir, decía el Señor, la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es importante que llevemos todo esto a la práctica. Si somos capaces de seguir y aplicar esta palabra a nuestra vida, la misericordia, la verdad, haremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Que al final de cuentas, esa es nuestra labor, nuestra tarea. Que como Padre Él se sienta orgulloso de nosotros. Que su palabra no es en vano. Que todo lo que se hizo por nosotros no está siendo tirado a la basura, a veces por una mala decisión de nosotros. Que podamos nosotros vivir la palabra cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios. A veces nos confundimos, sí, como seres humanos, y tratamos
de arreglarlo. Porque para eso está la palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que seas aprobado no delante de los hombres, delante de Dios. Pero para eso está su palabra. Para eso nos dejó escrito su voluntad. Cuando nosotros agradamos al Padre, nosotros reflejamos su amor, su misericordia, su bondad, su verdad, y eso transmitimos. Y por eso podemos ser también aprobados delante de los hombres. Pero a fin de cuentas, nuestra primera prioridad es estar dispuestos a agradar a Dios. Y entonces llegarán las bendiciones. Pero cuando queremos invertir y agradar primero al ojo humano y luego a Dios, invirtiendo el orden de lo que Dios ha establecido, pues tenemos la historia de Ananías y Zafira, queriendo agradar y congraciarse ahí en Hechos capítulo 5, queriendo agradar al ojo humano primero, y entonces pues ellos confabularon y dijeron, sí, vimos que hay un hombre, José, llevó una ofrenda y la dejó a los pies de los apóstoles, y pues todo el mundo estaba viendo, y tal vez pues quien recibía dinero estaba agradecido, pues cómo no. Entonces pues ellos dijeron, bueno, tenemos una heredad, vamos a venderla, nada más que pues es mucho dinero, mejor la mitad para acá y la mitad la damos. Hasta ese punto no estaba tan mal. Pero cuando llegan con los apóstoles y llegan con Pedro y le dicen, esto es todo lo de la heredad. ¿Es todo? Sí, sí, así la vendimos. Ese es el precio que nos dieron por nuestra heredad. ¿Por qué? ¿Por qué trataste de tentar a Dios? Mentirle a Dios. Sabemos la consecuencia. Muere Ananías, también su esposa, porque trataron de agradar al ojo humano. Nuestra comunión es primeramente con Dios, con su palabra, para que nosotros podamos entonces tener esa relación a través de la constancia. Cuando nosotros somos constantes en nuestro deber, entonces encontraremos las bendiciones de Dios y esto nos llevará a la felicidad. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos constancia para encontrar la felicidad. Este es el primer principio que nos muestra el escritor a los Proverbios. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos, dejo el lugar.